Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias a Arturo Torres, director de este portal de investigación de Código Vidrio. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, salen estas cosas en época electoral, pero, pero bueno, no sé, en este caso, Arturo, después de todas las evidencias, ¿se tratará de una persecución política? Realmente esto es algo grave que hay que conversarlo, que hay que sacarlo a la luz, porque se trata de un candidato a la vicepresidencia de la República. Bienvenido al periodista Arturo Torres, director de Código Vidrio, y gracias por estar con nosotros, Arturo, y explicarnos un poco mejor esta situación que, bueno, suena un poco enredada, pero que da cuenta que ha sido un negocio redondito para el candidato vicepresidencial. Gracias, Verónica. Buenos días. Efectivamente, creo que la contratación de Petroecuador, en la cual aparece el nombre del candidato vicepresidencial, Diego Borja, nos pone frente a un manejo que era realmente opaco. Nadie lo sabía hasta que el momento ese en el cual Petroecuador decide terminar o mejor dicho, suspender el contrato, porque lo que sabemos es que la Superintendencia de Compañías intervino en el fideicomiso. Entonces, ese fideicomiso que armó Borja con la empresa Downhall y su empresa Gesticom está intervenida en este momento por la Superintendencia de Compañías porque se presumen manejos irregulares, manejos que pueden haber caído en posibles delitos, ¿no es cierto? Y por eso se está investigando. Y esa es la causa, ahora más o menos se va esclareciendo, por la cual Petroecuador es notificado con la intervención de la Superintendencia de Compañías y deciden suspender el contrato hasta que se aclare desde la superintendencia en esta intervención que hacen para precisamente fijar cómo este instrumento del fideicomiso, que es un contrato que al final lo que hace es servir de pantalla para que no aparezca el nombre de Diego Borja, Claro. porque obviamente a él no le conviene, además en estos momentos electorales, que él aparezca teniendo este tipo de relaciones con una empresa que tiene el contrato con Petroecuador, pero se utiliza el fideicomiso para que finalmente los flujos económicos y financieros de Petroecuador terminen en el fideicomiso y en las cuentas de Diego Borja también y de su empresa. Entonces, esta operación es bastante inusual porque ya vemos que yo me pregunto si es que detrás de este tipo de negocios entre privados, no hay un patrón sistemático que se esté empleando en Petroecuador para precisamente evitar que se conozca el nombre de los beneficiarios. Para eso se hacen también los fideicomisos, Verónica, para evitar que se conozca quién está detrás del fideicomiso. En este caso se conoce porque básicamente es información pública que que ha ido saliendo a la luz en un momento en el cual evidentemente desde el gobierno y desde algunos sectores se ha dicho que hay una prohibición, que él no podía como candidato tener este tipo de contrataciones. En lo concreto, yo creo que en ese espacio es que precisamente tratamos de en el reportaje salirnos de esa discusión de si Diego Borja tenía o no tenía un contrato con el Estado, sino mostrar Claro. cómo él llega a ser el beneficiario principal de este contrato a través de un artilugio, ¿no es cierto?, en el cual, como nosotros decimos en la nota, el pez chico termina comiéndose al grande, que es el contratista. Ahora, Arturo, justamente, ¿cómo Downhole Tools, que hace un contrato con Petroecuador, termina asociándose con Diego Borja, con la empresa de Diego Borja? ¿En qué momento aparece Diego Borja en la ecuación? Sí, a ver, en el momento en que se daña el taladro, que por cierto es un dato que llama la atención,
porque cuando revisamos el contrato con Petroecuador de Downhole, una de las cláusulas que se establecen como obligatorias de la empresa es que los equipos, ¿no es cierto?, estén en muy buenas condiciones para dar la provisión del Claro, servicio durante los 3 años que va a durar el contrato. Entonces, aquí me surge una primera duda, Verónica. ¿Cómo le asignan el contrato a una empresa que tenía un taladro que no, que estaba en unas malas condiciones? Porque resulta, o no sé si fue por se le fuerza dañó mayor, enseguida. pero se dañó a las pocas semanas, prácticamente 1 o 2 meses máximo, se daña el taladro y sobre la marcha es que empiezan a buscar un inversionista que pueda reemplazar el taladro. Y ahí otro punto. En el contrato se establece que no se puede subcontratar, que los Claro, equipos que se utilicen en el contrato deben ser los de la empresa, por eso gana la empresa. O sea, entonces esta modalidad, Verónica, también abre la puerta de, de analizar otros contratos. Es un esquema en el cual Petroecuador ha estado trabajando, es decir, dando contratos sin que se tengan los equipos y más bien con ese dinero del contrato van subcontratando los equipos con los cuales se da la provisión de servicios. Esta parece ser una modalidad que se ha aplicado sistemáticamente en Petroecuador. Este caso, Verónica, así como ya para cerrar este comentario, es como un botón de muestra para mí de cómo se ha venido aplicando la contratación, dar contratos, porque sabemos, y esto está denunciado, y la decisión del presidente de la República de intervenir directamente en los directorios obedece a que hay un problema de corrupción sistémica en Petroecuador. Él ya no confía en nadie, básicamente, ni en sus propios delegados. Entonces hay un problema de hipercorrupción en Petroecuador, en este tipo de contrataciones que sortean absolutamente todo y lo ilegal se legaliza en Petroecuador a través de estos esquemas que están como subterráneos, pero aparecen a la luz cuando se conoce este tema de downhole y cómo sobre la marcha, lo que tú me preguntabas para cerrar, sobre la marcha ellos acuden al socio que es Borja, y aparece este socio del cielo, no sé cómo les cayó, la verdad, no sé cómo aterrizó en esa relación de negocios, firman el acuerdo y él inmediatamente empieza a buscar un préstamo de 1.500.000 dólares que le da el Banco Amazonas. No entiendo cómo se hace tan rápido todo esto, y un Verónica. préstamo así por ese monto es difícil que a cualquier persona de a pie le den, ¿no? No, a nosotros no nos van a dar, te aseguro, Así o es. sea, ni a ningún emprendedor cualquiera, Y porque encima se va pagando este crédito con lo que vaya ganando de este contrato. Es bastante curioso lo o que se sea, revela aquí. ese es el tema. O sea, a ver, al final quien acaba pagando el préstamo es el Estado ecuatoriano. Claro. Son los recursos del Le Estado los que pagan el acaban préstamo cubriendo. y sueldo al señor Borja. Un sueldo de, creo que tres son mil 4.000 dólares, ¿no? dólares, 3.000 dólares, y además regalías e intereses a la empresa. O sea, por eso digo que todo fue ganar, ganar para la empresa de Borja y la empresa que tiene que acudir a él. Básicamente se pone en una crisis porque estaba como tratando de solventar su problema para que no le declaren contratista incumplido. Entonces está contra las cuerdas y sobre eso se ve claramente que este jugador que ingresa para auxiliarles, darles una boya para que no incumplan el contrato, lo que acaba es haciéndose de todo, de la mayor parte de la torta aquí. Y básicamente en este momento esa empresa Downhole está en serios problemas porque no tiene para pagar, porque además el manejo del fideicomiso no ha sido claro, el flujo de recursos no ha llegado a la empresa Downhole que denunció ese tema. Entonces, desde el inicio hasta este momento, ese tema se volvió mucho más complicado y claro, hay perdedores y hay un ganador clarísimo en este negocio, entre privados, entre comillas. Es la empresa del señor Borja y Borja, porque la contratista pierde, el Estado también yo creo que está perdiendo, porque al final se paró, vino un nuevo, llegó un contrato, un taladro, ahora está parada la contratación, el servicio también, hay un perjuicio para el Estado, todos perdieron menos el señor Borja.
Impresionante este caso que está develando Código Vidrio, amigos. Son las 7:36. Estamos dialogando con Arturo Torres, director del portal Código Vidrio, por este reportaje que titula El contrato de Downhall con Petroecuador fue un negocio redondo para el candidato Diego Borja. Y vaya que redondo, porque como estamos viendo, se hace con el crédito, le paga el Estado el crédito, además le pagan un sueldo y le pagan regalías. Bueno. Diego Borja ha respondido sobre esto porque esto se dio a conocer cuando Petroecuador suspende este contrato con Downhall y Diego Borja dice, no, mi empresa no tiene que ver, es un fideicomiso, o sea, no está directamente relacionada. Él como que quiere hacerse un poco el loco con esta situación, Arturo. Sí, porque él llevó o sea, creo que cuando se denunció inicialmente, él entró en una cancha muy confortable, en la cual efectivamente la lógica de la narrativa era, yo no tengo contrato con el Estado y por lo Claro, tanto yo no soy beneficiario del contrato. O sea, claro, es ahí el él estaba muy fideicomiso, pero está él claro, ahí. muy cómodo, todavía no se conocía el mecanismo con el cual él llega a fondearse a través del contrato y se beneficia de la contratación que hace Downhall con Petroecuador a través de este acuerdo entre Downhall y Gesticón. El otro tema que me parece que es relevante y aparece también y sale a la luz es como lo que tú mencionabas hace un momento, Verónica, 1.500.000 dólares de crédito. ¿Cuánto tiene que uno dar de garantías para recibir 1.500.000 dólares? Una prenda. ¿Cuál es la prenda que tiene que dar? De lo que yo he averiguado deben ser de 5 millones de dólares. Wow. ¿De dónde obtuvo el señor Borja 5 millones de dólares? ¿Las declaró a la Contraloría? ¿Está declarado ese patrimonio en la Contraloría? En eso estamos. Estamos cruzando la información porque creo que este es un tema de interés público relevante porque además, Verónica, es un tema de, a ver, ¿por qué se saca ahora? Porque precisamente creo que es importante este tema de transparencia, rendición de cuentas. Un candidato que puede llegar a ser vicepresidente, la pregunta sería, ¿qué va a hacer él cuando llegue y tengan que decidir qué hacer con ese contrato? Porque aquí, en la parte ética, hay un tema de conflicto de interés, pues, porque efectivamente buena parte de esos recursos han ido a parar a la empresa a través de este mecanismo del fideicomiso, ¿no es cierto? Pero hay aquí un tema ético, o sea, este tipo de operaciones no pueden ser. No se puede con dinero estatal mover toda una operación, incluso el crédito, como decía yo hace un momento, Verónica, el crédito, según el acuerdo entre los privados, se establece que tiene que pagarse con el dinero que proviene del contrato, es decir, todo se paga absolutamente con fondos públicos. Incluso el taladro que compra el señor Borja en más de 1.500.000 dólares en China, ese crédito tiene que ser pagado con los recursos que vienen del contrato. Entonces, Claro. absolutamente todo este negocio se mueve con plata, o sea, la maquinaria, esta se aceita con los recursos que provienen del Estado. Eso es como un tema que ¿Se conoce a cuánto asciende el monto de perjuicio al Estado en este caso, Arturo? no todavía, yo creo que eso es lo que se está estableciendo, lo que sí pudimos un poco revelar y documentar es que hasta noviembre, cuando se suspendió cuando fue el último pago, se había entregado al fideicomiso, a la cuenta del fideicomiso desde Petroecuador, en total por estos pagos, 8.500.000 dólares, y es decir, que la mayor parte del contrato ya está cubierto, ¿no es cierto? Porque el contrato es de 11 millones de dólares más IVA, es decir, al Estado le cuesta mucho más ese contrato. Eh, y en este caso lo que vemos es que ese fue como el disparador, cuando Downhall dice, no me han llegado 2,5 millones de dólares, o sea, ¿qué pasó con estos 2,5 millones de dólares que ya se depositaron en las cuentas del fideicomiso? ¿Por qué no se ha hecho la administración debida para que se paguen a los empleados, a los servicios, a los que están en el campo de Downhall por todo el mantenimiento? Entonces, ahí es que empieza a brotar toda esta información que, como decía hace un momento,
Es preocupante porque hay un tema ahí complejo que no sabemos bien cómo se está contratando en Petroecuador, cuántas pantallas hay, ¿no es cierto?, en los contratos y que al final no terminas. Esto se conoce porque ha sido un tema grande Esta es que la punta del surge. iceberg de manejos que está haciendo Petroecuador, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y ahí también se entiende por qué el presidente hace algunas semanas o meses o un par de meses decide intervenir como interviene en Petroecuador, diciendo, bueno, yo no, básicamente, un factor, no confía en nadie en Petroecuador. O Claro. sea, porque saca a sus representantes del directorio. Es decir, no se han hecho las cosas como se tenían que hacer, no logran replantear y sobre todo, Verónica, no logran atacar un problema de fondo que es la corrupción sistémica de Petroecuador, anclada a mafias que la controlan desde hace mucho tiempo. Y para terminar, Arturo, muchos candidatos, no recuerdo cuántos, pero al menos se mencionó un par de veces, mencionaban que deberían eliminar a Petroecuador. ¿Cuál es su criterio respecto a eso que se dijo el domingo en el debate? Bueno, lo primero es tener un diagnóstico del daño ¿este es un enfermo terminal o todavía puede ser, eh, hay una curación, hay un tratamiento para Petroecuador? Creo que no se ha hecho todavía un diagnóstico real para transparentar primero las cuentas, el nivel del daño. No olvidemos que la producción petrolera ha estado cayendo sistemáticamente. El problema de la refinería de Esmeraldas es un problema grave. Entonces, ¿la empresa está siendo eficiente o no? Evidentemente no está siendo eficiente, pero no es por ineficiencia, es por corrupción, Verónica. Entonces, si es que no abordamos, si es que no hay de nuevo Claro. una purga estructural en Petroecuador de estos esquemas, limpiar estos esquemas de contratación que lo único que han hecho es beneficiar a actores privados que siempre han estado ahí, enquistados en todos los gobiernos, porque son los operadores que saben el tejimaneje, saben cómo manejar un fideicomiso para beneficiarse de un contrato de una empresa, que es el caso que acabamos de ver, pero deben haber muchísimas más modalidades, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es importante, que se tenga un primer diagnóstico, que se establezcan acciones concretas, sobre todo por el tema de corrupción que hay montado en Petroecuador desde hace varios gobiernos, y sobre eso decidir qué hacer con la empresa. O sea, eso creo que es indispensable. Bueno, está sobre la mesa, algunos lo dijeron en el debate, pero sí, grave lo que revela Código Vidrio respecto a este contrato tan, este negocio tan redondo con el que se hizo Diego Borja, candidato vicepresidencial por el correísmo, a propósito de este contrato con Down Hall y Petroecuador. Gracias a Arturo Torres y a Código Vidrio por, bueno, revelarnos esta información. Creo que es importante que se conozcan este tipo de cosas a la hora de tener una información para elegir, bueno, al mejor mandatario o mandataria de nuestro país. Gracias, Arturo, nuevamente. Muchas gracias, Verónica. Un excelente día.